El Ministerio AFE tiene el agrado de presentarles el poderoso mensaje de la palabra de Dios a través del pastor Iván Reyes. Si trajeron Biblias, les invito a que las levanten con convicción, con gozo. Digan conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien. Ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. No se sienten todavía. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 16, verso 26. Mateo 16, 26. En las pantallas también aparecen los versículos de forma que de manera rápida podamos acceder a ellos. De esta forma nos enseña la palabra de Dios. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Tomen sus asientos, por favor. Que el Señor les continúe bendiciendo. A ver, vamos a empezar con lo siguiente. Estamos saliendo en vivo en este momento. Amén. Gloria a Dios. Estamos saliendo por Instagram y estamos saliendo también por Facebook. Y hay hermanos que nos están viendo ahorita en Argentina, en Chile, en Perú, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, en Panamá, en Estados Unidos, en México, en Italia, en España, en Egipto y en Francia. Bueno, vamos a darles a ellos, hermanos, nos están viendo, qué bendición. Aquí estamos, su familia nuevamente. Y todos nosotros les decimos un fuerte Dios te bendiga. Entonces la bienvenida es para ustedes, los que están aquí, para ustedes los que nos están viendo. Qué bendición. De una u otra forma, pues, estamos ya haciendo un ministerio internacional. Lo que son las cosas, ¿no? Bueno, entremos en materia. Sé que el tiempo es importante para ustedes y también para los que nos están viendo. Puede ser que de quienes nos observan ahora estén quizá agarrándose un tiempito en su trabajo para poder ser parte nuevamente de su iglesia. Y he comenzado el día de hoy leyendo este versículo de Mateo 16, 26. Yo sé, hermanos, tanto para los que están aquí como los que están por fuera. Yo sé que, bueno, hay un factor que ha sido muy preponderante en nuestro tiempo y se llama situación. Y bueno, todos nos hemos enfocado en conseguir fuerzas, sacar fuerzas de donde no las hay para poder seguir adelante. Y hemos buscado alternativas para poder, pues, salir adelante, valga la redundancia, ¿no? Entonces, pero el asunto es que la vida no solo es esa situación o las situaciones que uno particularmente pudiera tener, porque como dije, hay una situación que nos está tocando a todos, pero hay situaciones que son particulares, quizá aquellos que están sufriendo un colapso matrimonial, los que están sufriendo por alguna enfermedad, los que están sufriendo por problemas en su trabajo, problemas con sus hijos, etc. El asunto es que nosotros como cristianos necesitamos aprender a vivir balanceadamente. ¿Sabes? Si nosotros fuéramos a comer en casa todos los días arepa con langosta, por decir algo bien exquisito y un plato exótico, le aseguro que ya al 10º día usted desearía que la arepa tenga otra cosa. Además de que en cuanto a gusto, el gusto tiende a saturarse. Es como cuando uno usa un perfume. Cuando uno usa un mismo perfume todo el tiempo, llega un momento que uno dice, este perfume como que se va a perder. ¿O será que no es original porque no lo siento? No, es que tu olfato ya se saturó. Se llama fatiga olfativa.
Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros también en nuestros gustos nos fatigamos. Y el asunto es que en cuanto a la salud, comer solamente proteínas no es bueno. Se necesitan las vitaminas, se necesitan los minerales. Entonces también nosotros como cristianos, ya que Jesús nos dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra que es alimento no puede ser una sola cosa, no puede ser un solo tema. Venimos buscando siempre una palabra de ánimo, de aliento, pero a veces necesitamos, y Dios lo sabe, otra cosa. Y yo hoy quiero poner un punto de equilibrio nuevamente, un punto de balance que nos lleve a enfocar bien nuestras miradas y nuestros ojos. Dice, acaba de decir el Señor, ¿de qué sirve que uno gane el mundo? La expresión ganar el mundo es triunfar en el mundo, prosperar en el mundo, alcanzar todo lo que se puede en el mundo. ¿De qué sirve eso si no hay un alma salva? Si tu alma no es salva, si tu alma se pierde, entendiendo nosotros que estar perdidos es ir al lugar de tormento por la eternidad. En tanto que salvación se refiere a ir a la presencia de Dios por la eternidad una vez que uno muera. Ahora, nosotros, por supuesto, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero este mundo nos afecta. Nos afecta todo lo que sucede, nos toca, nos llega y por supuesto que influencia lo que nosotros pensamos o queremos hacer. Pero el asunto es que no importa cuán bien nos vaya en este mundo, si uno no tiene su alma salva, no sirvió de nada esa prosperidad o ese éxito. De igual forma, si uno no consiguiera ese éxito en la vida, tampoco serviría de nada si no se tiene la salvación del alma. Entonces hay una cosa que pesa sobre la otra, y no es que esta otra no sea importante, es decir, Dios quiere que te vaya bien en esta vida, pero esta no es la única vida, y la próxima vida, piensas en esa próxima vida. Yo creo que uno de los factores que más influye en que uno no esté tan pendiente de la otra vida es que no siente de cerca la presencia de la muerte. Pero le aseguro, todos aquellos que han visto los ojos de la muerte bien de cerca, han cambiado su manera de ser y han cambiado sus prioridades. Ahora, esto, más adelante, es explicado con un detalle aterrador. En Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, el Señor Jesús, y siempre acoto, siempre digo, siempre acuño estas palabras que voy a decir justo cuando voy a hablar de esta porción en particular. La historia de la que Jesús va a hablar no puede ser un invento, porque todo lo que habla Jesús es verdad. Por lo tanto, no puede ser un invento para ilustrar un punto de vista o una doctrina. Lo que Jesús va a hablar es algo que sucedió, y los detalles de lo que sucedió realmente espantan. Dice la Escritura, había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete cada día con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, aquí vemos en los términos normales de conceptos humanos, vemos lo que es el éxito y lo que es la ruina. Vemos lo que es la prosperidad y lo que es la falta de prosperidad. Vemos a un hombre cuyo nivel de prosperidad, o sea, le fue tan bien en la vida que se vestía de las mejores ropas, comía los mejores alimentos y hacía fiesta diariamente. Oiga, usted y yo sabemos que hacer fiesta cuesta plata. Hasta las fiestas más sencillas cuestan plata. Cuestan plata porque si ponemos un solo refresquito, ponemos solo un paquetico de tostitos, que cuando vienen los evangélicos no quieren un solo refresquito, ustedes y yo lo sabemos. Pero ya solamente allí de seguro debes tener tus 25 mil bonos. Entonces, y si le ponemos más cosas, unas galletitas con galletitas y le ponemos, se hace más costoso. Ahora, fíjate que ese hombre había prosperado tanto que hacía fiestas con esplendidez, o sea, fiestas generosas. Eran fiestas que usaban de sobreabundancia. Pero a la par,
o justo a su lado había un hombre que estaba en el otro extremo, no tenía nada. Tal era su situación que por una parte ansiaba comer de aquellas migajas que caían de la mesa. ¿Cómo serían esas migajas? Él quería comerlas cuando las veía. Pero también estaba enfermo y los animales venían y le lamían sus llagas. Les digo, hermanos, esto en términos humanos son las representaciones vívidas de prosperidad y ruina. Pero ahora la historia va a dar un giro, un cambio. Y dice entonces, a partir del verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Pues bien, en cuanto a la muerte es un evento que no discrimina. La muerte es para el rico, la muerte es para el pobre. La muerte es para el alto, la muerte es para el bajo. La muerte es para el flaco, la muerte es para el gordo, la muerte es para el amarillo, es para el negro, es para el blanco, es para el rojo, es para todos. Ambos murieron, a pesar de las condiciones que esta vida les ofrecía a cada cual. Eso no pudo evitar que la muerte finalmente los llevase a donde tenía que llevarlos. Pero no queda allí la historia. Entonces dice en el verso 23, y en el Hades alzó sus ojos. Como el último de quien habló es del rico, sabemos que entonces de quien está hablando que está en el Hades es el rico. Pero vean, y estando en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, fíjate cómo ya hay un cambio, porque antes aquí él estaba en esplendidez, estaba en prosperidad, estaba en éxito. Pero cuando murió, su situación cambió. Ya no estaba en ese lugar donde había esplendidez, ni siquiera migajas habían allí. No había nada bueno. Dice que alzó sus ojos y estaba en tormentos. Y al alzarlos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, fíjate que ahora hay una conciencia de la situación personal. Ahora se da cuenta de su perenne situación. De ahora en adelante todo será un tormento en un lugar donde no hay posibilidad de esperanza. La única esperanza que él pudo vislumbrar era la que tenía Lázaro. Sin embargo, ahora este hombre clama por la ayuda de aquel que quizá muchas veces hasta le pidió, y él nunca abrió su oído a él. Entonces le dice en el verso 25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Explico, esto no significa que los ricos van al infierno y que los pobres van al cielo. O sea, la situación de estos dos individuos en particular es que uno, por sus obras, demostraba que no era piadoso, o sea, era un hombre que no tenía a Dios en su noticia. Sabe que el dinero confunde a la gente. El dinero le da una falsa sensación de estabilidad y seguridad. Pero le digo, hay enfermedades que el dinero no cura. El sueño no lo compra el dinero. La felicidad no la compra el dinero. Por eso digo, es una sensación falsa. Sí, uno se siente muy sabroso cuando uno tiene platica, cuando tiene sus 3 churupitos. Pero le digo, eso no, en términos de eternidad, eso no significa nada. Entonces, ahora pensaba en él y entonces Abraham le dice: mira, tú estás recibiendo tus males. Ahora este hombre aquí es consolado. Vemos dos cosas entonces: que hay un lugar de tormento y un lugar de consolación. Pero la gente no tiende a pensar en la importancia de estos lugares, primero porque le parecen historias medievales, les parece que son historias de otro tiempo, de las cavernas, de cuando los hombres peleaban con jabalinas, con flechas. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, la historia no es una historia que necesite modernizarse, porque es una historia que, tal como la contó Jesús, sigue sucediendo. Hay gente que muere y va al lugar de tormento, y hay gente que muere y va al lugar de consolación. Ahora, no se queda aquí. Entonces dice en el verso 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros.
De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Bueno, ya él consigue una imposibilidad. En cuanto a tu situación, le está diciendo a Abraham, tú no podrás salir de ella. Esto es lo que te toca por la eternidad. Esa satisfacción, esa tranquilidad que tú esperas percibir con tan solo una gota de agua en tu lengua, no la vas a recibir por la eternidad. Y de aquí no se puede pasar para allá, ni de allá se puede pasar para acá. Entonces fíjate lo que sucede. Ya él, consciente de su propia situación, de que para él ya no hay salvación, ya no hay escape. Entonces dice en el verso 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo a 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora, fíjate, ¿no? Cuando él se da cuenta de su situación irreversible, entonces piensa en aquellos que sí la podían cambiar, sus hermanos que estaban en esta tierra. Dice la Biblia, mis queridos hermanos, que más vale perro vivo que león muerto. Aún hay esperanza para los que viven. Así cita el libro de Eclesiastés. Estando en esta tierra, tú tienes la posibilidad y la oportunidad de arrepentirte, convertirte y recibir la salvación. Cuando te vayas, no hay posibilidad. Este hombre, el rico, lo entendió demasiado tarde. Entonces pensó, bueno, ya que no puedo cambiar mi destino, que pues tan siquiera mis hermanos lo cambien. Y entonces le pide, ya que Lázaro no puede pasar para acá, entonces que pase para allá. O sea, como que, en términos nuestros, que los muertos aparezcan. A lo cual entonces Abraham le responde, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Pues bien, yendo de atrás hacia adelante, o de adelante hacia atrás, lo último que dice es, aunque alguno se levantara de los muertos, da por hecho de que los muertos no se levantan. Eso que la gente clama y dice, no, que murió fulano y apareció en la casa, está saliendo, lo vi en tal sitio. Son espíritus demoníacos que toman forma humana. El tema no tengo tiempo para explicarlo hoy, pero eso es lo que es. Entonces le dice, el rico le dice a Lázaro, padre Abraham, mira, entonces envíalo para que vaya y les diga que existe este lugar para que se arrepientan y no vengan acá. Entonces ahí se da cuenta que lo más importante en la vida no es triunfar según el mundo lo ofrece. Lo más importante es tu salvación. Ahora, no que no sea importante que tú eches adelante, porque entonces habría una contradicción bíblica. Ya dijo el Señor a través de el apóstol Juan, 3 Juan verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud conforme prospera tu alma. Esos son deseos para este mundo. Pero eso solo tiene un segundo, tercero, cuarto lugar de importancia en función de lo que es primario. Lo más importante es la salvación de tu alma. Lo más importante, mis queridos hermanos y amigos, es la salvación de sus almas. Ahora, claro está, la gran mayoría de ustedes y los que me están viendo ya son salvos. Entonces, usted en este momento me pudiera preguntar, entonces, pastor, si soy salvo, ¿por qué me tiene que recordar esto? Hábleme de cómo agarro ánimo para salir de la situación. Un momentito. Es que el asunto tiene dos caras o tiene dos puntos a los cuales atender. El primero está en que si tú eres salvo ya, necesitas perseverar en obediencia y santidad para conservar ese estado, para garantizar que cuando tú te vayas estés en la presencia de Dios, porque ya declaró la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, escucha, está bien que tú atiendas tus asuntos y les pongas atención, pero no puedes descuidarte de lo eterno. Allá en Colosenses, en el capítulo 3, dijo en el verso 1 el apóstol Pablo, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, como siempre digo, los cristianos debemos tener la cabeza en el cielo
y los pies en la tierra. La cabeza en el cielo, los pies en la tierra. Diga al que tiene a su lado, la cabeza en los cielos, los pies en la tierra. No es todo en el cielo, no es todo en la tierra. Esto quisieron hacer los tesalonicenses cuando escucharon que Cristo venía pronto. Dejaron de trabajar, dejaron de atender todas sus responsabilidades y vivían en la iglesia esperando que Jesús viniera. Pablo les dice, ustedes se equivocaron. No es así. Primero Cristo no viene sin que sucedan primero antes varias cosas. Y entre tanto que Él viene, ustedes tienen que trabajar, etc. Incluso dice, el que no trabaja, que no coma. Por eso dije entonces, la cabeza en los cielos, los pies en la tierra. Entonces tienes que cuidar tu salvación, tienes que ver por ella y mantenerte en obediencia y santidad. ¿Estamos claros? Esa es la primera cara. La segunda cara es que, escúchame, todos los días, a cada minuto muere alguien y abre sus ojos estando en tormentos. Esa historia es cíclica, se sigue repitiendo hasta el fin de los tiempos. Y esto, por eso dije el domingo pasado, voy a hablar de algo grave. Cuando estamos hablando de cosas graves, decimos cosas que tienen mucha seriedad. Hay gente que en este momento está muriendo, abriendo sus ojos en el tormento e irremediablemente estarán allí por la eternidad. A nosotros a veces se nos va la luz aquí. Se nos va por 2 horas, por 5 horas. Hay veces en que se ha ido hasta por 8 horas. Pero uno sabe que la luz va a volver. El peor de los daños que pudiéramos sufrir es que se eche a perder algo en la nevera. Pero se podrá comprar y se podrá salir de esa situación. Los que van al lugar de tormento no pueden salir de allí. Entonces, ya que esto es así, pensamos. Y nuestras familias, no se dejen distraer, míreme por favor. Y nuestras familias, y nuestros vecinos, y nuestros amigos. ¿Qué hay con ellos? Bueno, resulta ser que Romanos capítulo 10, versos 13, 14 y 15, el apóstol Pablo señaló estas palabras. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos aquí han invocado el nombre del Señor? Sí. Ustedes son salvos. Ustedes son salvos. Pero entonces luego dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no fueren enviados? Ahora, aquí hay todo un conjunto de pasos. Una cosa lleva a la otra. Una persona no puede invocar a Jesús si primero no cree en Él, pero no puede creer en Él si primero no ha oído de Él. Y no puede oír de Él si primero no se le predica. Y no se le puede predicar si no se le envía. Entonces, todo comienza con ser enviados a predicar. No es que nosotros nos vamos a poner como estas personas que han hecho de la evangelización una obra de temor. Porque bueno, quizá a usted no le pasó lo que me pasó a mí, pero las personas que a mí me predicaban, me llegaban diciéndome esto: mira, si tú no te arrepientes te vas a ir al infierno. Empezaron a hablar de una manera que yo la veía tan fanática, tan irrespetuosa, tan carente de sentido, que yo me les alejaba y hasta me burlaba de ellos. Pero un día, cuando estaba en una situación desastrosa, acudí a un hermano que él había creído, pero su forma de creer era sobria, era respetuosa, no era fanática como lo entendemos nosotros. Entonces, el asunto es que a veces pensamos, cuando hay que hablarle de Cristo a una persona, pensamos que uno tiene que incurrir en esa especie de fanatismo. Y no es así. Hay muchas formas en las que tú puedes hablar de Jesús, en las que tú puedes comenzar a hablar de Jesús. Porque se pueden aprovechar ocasiones. De pronto alguien le dice: oye hermano, yo lo veo que usted está, por lo menos a mí a veces me dicen por mi escultural y prominente cuerpo, me dicen: hermano, usted no está pasando dieta, no está haciendo dieta. Le digo: no, bueno, gracias al Señor, la Biblia ha dicho que Él no dejará pasar hambre a sus escogidos.
Y entonces aprovecho esa oportunidad para hablar del Señor y dejar la semilla sembrada. En su momento esas semillas germinan y dan su fruto. Pero usted me dirá, pero es que yo no sabía que yo tenía que hablar de Jesús. No diga eso, porque eso lo sabe el corazón. Tu corazón lo sabe. Solo que a veces uno, por la excusa de lo que acaba de mencionar, o porque uno siente pena, no lo hace. Pero en Marcos 16:15 Jesús fue claro y específico. Y es un versículo o es una orden, es un mandamiento que tú no puedes atacar con interpretaciones. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por Dios, esto no lo vamos a cuestionar con interpretaciones. Aquí no va a venir nadie a decir, no, que lo que Cristo quiso decir fue esto. No. Jesús le dijo a sus discípulos. Un discípulo es alguien que sigue a Jesús. Pero ¿usted sigue a Jesús? Usted es un discípulo de Jesús. Entonces diga, ¿qué tiene a su lado? Yo soy un discípulo de Cristo. A los discípulos Jesús les dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Bueno, ustedes quizá no podrán ir por el mundo, pero de lo que se trata es predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura, a toda criatura. No para engrosar nuestras iglesias, no para imponer nuestros criterios, no para demostrarles que teníamos la razón. A veces predicamos de la forma incorrecta. Presentamos a la iglesia y no a Cristo. Y el que hace la obra es Cristo. Entonces, es bueno que tú le digas, mira, desde que Cristo está en mi corazón, yo soy así, yo soy así. Recuerdo el testimonio de un hombre que era un borracho empedernido. Todo su dinero lo gastaba en licor. Y entonces, alguien le predicó y recibió a Jesucristo en su corazón. Alguien le habló el evangelio. Y entonces un día llegando al trabajo, pues tú sabes que de los cristianos al principio se burlan mucho, pero mientras el cristiano se mantiene obediente y serio, después terminan respetándolo. A él es al que van a pedirle consejo. Y entonces se burlaban de él y alguien le dijo, mira, yo no creo que tú creas en esa historia de que Cristo convirtió el agua en vino. Y él le dijo, bueno, yo no sé si él convirtió el agua en vino, pero sí te puedo decir que en mi casa la cerveza la convirtió en una nevera, la convirtió en muebles, la convirtió en ropa para mis hijos. ¿Me estás entendiendo? Hubo un cambio. Y él pudo hablar en base a su propia experiencia, él pudo hablar esa verdad. Tú puedes hablar de lo que Cristo ha hecho en ti. No necesitas ser teólogo, no necesitas ser pastor. De hecho, Jesús no envió a los pastores a esto. Envió a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura. La gente se pierde. La gente muere y se pierde. No podrán escapar una vez que hayan muerto. Hay esperanza para el que está vivo. Para el que muere no hay esperanza, mis hermanos. Esto es grave y es delicado. Y es responsabilidad de la iglesia. Y yo me pregunto en medio de todo esto, ¿no será que la iglesia cristiana en Venezuela ha fallado al Señor en la comisión de llevar el evangelio? Y por eso la mano de Dios ha permitido tanta calamidad. ¿No será que Dios está empezando por su casa para abrir los ojos en su casa? Para que la gente entienda que no es solo este mundo. Que de qué le vale al hombre ganar al mundo y perder su alma. Lo más importante es el alma. Dígalo al que tiene a su lado, lo más importante es el alma. Ahora, tenemos la comisión y entendemos que para que crean hay que predicarles. No hay otra forma. Entonces, analicemos esto. ¿Por qué la iglesia incurre, o las iglesias, pues? Me refiero a la iglesia a nivel mundial. ¿Por qué la iglesia o las iglesias incurren en la debilidad o tener como un área débil la evangelización? Pues bien, decía entonces, ¿por qué las iglesias tienen esta debilidad? Normalmente, y le digo como hombre que tiene años en este oficio y que me ha tocado visitar tantas iglesias, no solo en el país, fuera del país, y siempre veo lo mismo, la debilidad en la evangelización. Siempre la evangelización es el área más débil de las iglesias. Una que otra iglesia se destaca
por hacer, digamos, de la evangelización su punto principal. Pero no es a la donde todos los creyentes quieren ir, porque no se dan cuenta de qué es lo que realmente hay detrás de todo esto. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Que el que se muere y no tiene a Cristo va a sufrir por la eternidad. Esto no es un juego, mis hermanos. Y saber que a nosotros se nos ha dado la comisión, la responsabilidad de dar a conocer, Dios se las ha dado a la iglesia. Ahora fíjense, en 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, vean, según este versículo, o estos dos versículos, el único que se encarga de entorpecer toda obra de evangelización, entiéndase por evangelización, no solo lo que una iglesia hace en conjunto ministerialmente, sino el esfuerzo o el trabajo, la labor que cada discípulo debe hacer. La única forma de que esto se evite es que el diablo meta sus manos. Entonces en esto tenemos que concluir con que el diablo ha engañado a muchos cristianos, porque los tiene mirando su propia situación, mas no la ajena. Y está bien que tú veas por tus asuntos, pero también tienes que ver los ajenos, porque ahora tú eres un discípulo de Cristo, eres un seguidor de Cristo y tienes que hacer lo que tu rey te está diciendo que hagas. ¿Y qué te ha dicho él? Ve por el mundo, predica el evangelio a toda criatura. Diga a la persona que tiene a su lado: ve por el mundo y predica el evangelio. Entonces, el diablo ha metido sus manos engañando a los cristianos. Recuérdelo. No se vaya a poner bravo conmigo, porque a lo mejor alguno está pensando: oh, yo quería escuchar otra cosa. Bueno, aquí tenemos que hablar lo que Dios quiera que hablemos. Y les digo que aquí a mí me toca a veces hablar unas cosas que yo no las quisiera hablar, pero Dios me manda a hablarlas. Y en esto me anima y me motiva lo que Pablo dijo cuando él se fue de Éfeso. En Éfeso fue el lugar donde Pablo pasó mucho más tiempo. Estuvo 3 años y medio allí. Él se quedó allí ministrando, edificando la iglesia y tal. Y él entonces cuando se va, reunió a los ancianos, y dentro de las cosas que les dijo: durante todo el tiempo que estuve aquí, no rehusé a expresarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Entonces yo tengo que hablarles de fe, tengo que hablarles de ánimo, tengo que hablarles de actitud, pero tengo que hablarles de la gran comisión, mis queridos hermanos. Incluso ustedes, los que están en otras partes del mundo, ¿no será que Dios también quiere llevar el evangelio a esos lugares donde ustedes están? Porque no solamente se trata de nuestras vidas. ¿Sabe que cuando el cristiano, cuando la persona nace de nuevo, la persona entiende que ahora no es solo él, sino también los demás? De hecho, el mandamiento dice: amar a Dios y amar al hermano. El amor no se puede quedar solo en mí, tengo que llevar a otras personas. Entonces, tenemos que confesar a Dios como lo hizo el profeta Daniel. Daniel no había hecho cosas malas, pero él reconoció que era parte de una nación que le había fallado a Dios. Y entonces pidió perdón a Dios en nombre de la nación. Y Dios escuchó a aquel hombre. Y entonces le mostró lo que faltaba para que el dominio gentil cesase sobre Israel. Pues nosotros también, quizás no seamos los causantes directos de lo que está pasando, pero necesitamos levantarnos por el evangelio y predicar el evangelio. Quizá, como le dije, usted no tenga que estar predicando a multitudes, pues para eso Dios ha llamado a los evangelistas. Usted tiene que hablarle a su familia. Usted tiene que hablarle a sus amigos. Usted tiene que hablarle, o sea, y digo tiene que hablarle, no solo porque hay una comisión, una responsabilidad, sino porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si Cristo es lo que abunda en tu vida, a ti se te va a salir siempre un gloria a Dios. Amén, aleluya. Si Dios lo permite, si Dios quiere, sí, conforme a la fe, y mi rey me lo va a dar, y a los que amamos a Dios, todo eso se te va a salir solito.
Si eso es lo que abunda en tu corazón. Porque hay cristianos que pertenecen al servicio secreto del cristianismo. O sea, solamente Dios sabe que son cristianos, pero nadie más lo sabe. Mira, y fulano, y él es cristiano también. ¿Vos conocés a fulano? Sí, él va a la iglesia también. Ese. Pues eso es esto. No, él es un creyente. No, eso ustedes no lo conocen. Tienen un diablo metido allá en la iglesia. A veces uno escucha esas expresiones. No, hermano, uno no puede ser cristiano en lo secreto. Hay que ser cristiano abiertamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que el enemigo nos engaña, y con lo de la situación, entonces uno solo se empecina en lo suyo. Dios mío, hermano, ¿y con qué ánimo uno le habla a los demás de Cristo? Cuando la muerte te mire a los ojos, te vas a dar cuenta de que hablar de Cristo es más importante que las demás cosas. Y no dije que las demás cosas no fueran importantes, solo dije que la salvación es más importante. ¿Me están entendiendo, hermano? Tiene que haber en nosotros, hermanos, un cambio de actitud en cuanto a la predicación del evangelio. Permítanme compartir este versículo, Ezequiel capítulo 3, versos 18 y 19. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su iniquidad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Tienes una responsabilidad. Tienes una responsabilidad. Sabe, a mí como pastor me toca mucho estar cerca de gente que o está muriendo o ha muerto. Y cada vez que mueren, lo primero que me pregunto es si le conocía, le llegué a hablar del evangelio. Porque si no, esa sangre a mí me la van a demandar. Ahora, que se convierta es una responsabilidad de esa persona. Pero él no puede invocar a Cristo si primero no cree en él. Él no puede creer si no se le predica. Y no se le puede predicar si no hay quien le hable. Hay que hablar el evangelio. Hay que hablar el evangelio. Hermanos, Dios desea resolverle todos sus problemas. Sí. Pero ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo y perder su alma? Gloria a Dios que sus almas ya son salvas. Y gloria a Dios que el Señor les está bendiciendo y ayudando en sus problemas terrenales. Pero eso no lo es todo. Por eso el rico, dándose cuenta de lo irremediable de su situación y que además era perenne, no había esperanza para él. Entonces dicen, vayan y háblenle a mis hermanos. Y esto es una cosa interesante, ¿no? Porque cada vez que dicen, no, que murió alguien y está apareciendo por ahí, si alguien se pudiera levantar de los muertos, ¿sabe qué diría? Acepta a Cristo en tu corazón. Eso, esa cosa, no, que se apareció y que me dijo que a mí no me toca todavía. ¿Ves? Eso no es lo que te van a decir. Primero, porque el tiempo y la hora solo Dios la conoce. Porque Él es el dueño de tu vida. Allá no hay un archivo donde todo el mundo sabe y tal. Entonces Gabriel viene con Miguel y habla, mira, Iván va a morir el tal día. Ay, Dios, pobrecito, yo no sabe nada. Y ve cómo está ya tan tranquilito. No, eso lo sabe Dios. Y no se lo manda a decir a nadie. Hay sus excepciones, como el rey Ezequías. Dios le mandó a decir a través de Isaías, prepara tu gado porque morirás. Pero no le dijo cuándo iba a morir. Lo que le dijo fue que se va a morir, aunque eso no es noticia nueva. Hay gente que se espanta cuando el médico le dice te vas a morir. Pero bueno, aunque no te lo diga el médico, te vas a morir. O sea, piénsalo, ¿no? A veces uno entra en una angustia por una cosa que, o sea, ya abriste tus ojos, te toca. Entonces por eso te dije, el día que en tu casa falte pollo, que falte harina, que falte todo lo demás, y la muerte te venga y te toque y te mire a los ojos, te vas a dar cuenta que el pollo no importa al lado de ella. Ese día lo único que importa es la fe en Jesucristo. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Y este mundo necesita conocer al Salvador. Y para eso nosotros tenemos esa comisión. Si no lo hacemos, la sangre no será de esa persona, será demandada de nosotros. Nosotros tenemos que predicar. Si se convierten o no se convierten, ya eso es otro tema. El tema de nosotros es predicar el evangelio. Permíteme terminar con este versículo para animarles. Para animarles, hermanos,
a que le prediquen a sus familias. Proverbios 11:30, en su última parte. En su última parte. Proverbios 11:30. El que gana almas es sabio. Yo le voy a hablar un poquito de la vergüenza o de la pena. Vergüenza no, la pena. Yo antes de convertirme era un hombre sumamente tímido, muy tímido. Yo hoy no me parezco, pero en nada a aquel hombre, empezando por estos kilitos. Y cuando yo recibí el evangelio, aquí está mi papá, aquí está mi mamá, por allá está uno de mis hermanos, ahí está él. Cuando yo me convertí, yo de una vez supe, mi familia necesita la salvación también. Yo en esos días, yo me había enamorado tanto del evangelio que yo me mudé para la iglesia porque allí tenía acceso a la biblioteca del pastor. Y yo vivía de la mañana hasta en la tarde estudiando esos libros, aprendiendo del evangelio. Iba a la casa y les predicaba. Ahí está mi familia, les pueden decir. Con mucho temor, miraba hacia abajo, no hallaba cómo unir palabras así. Les hablé el evangelio. Ya son salvos. No es solo que vengan a la iglesia, eso es secundario. El ladrón que se convirtió a los pies de Jesús o al lado de Jesús nunca pudo ir a una iglesia. Era secundario. Hoy por hoy ya no tengo temor ni pena cuando yo voy a hablar de Cristo. Más bien no me dejen hablar porque no me voy a parar tan fácilmente. Me gusta cuando me preguntan y me dicen, mire pastor, ¿y esto? Gloria a Dios. Si yo pude hacerlo, usted lo puede hacer. Lo único que necesita hacer es es hablar de lo que Cristo ha hecho por usted. Hable de Cristo, hermano. Salve almas, sea sabio. El que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Guía a otros al evangelio. Háblales de Jesús. No te dé pena. La pena viene del diablo. Porque él es el que hace todo lo que se pueda para evitar que uno hable de la salvación. Solo el diablo lo hace. Dios no. Dios está a favor de que tú hables de Cristo. Habla de Cristo. Predica el evangelio. Póngase en pie.